bendiga. Bienvenidos sean todos nuevamente. Es una alegría para mí poder compartir nuevamente por medio de esta plataforma. Es de suma bendición poder llegar a ustedes por medio de este video y que la palabra del Señor pueda llegar a muchas vidas por medio de esta plataforma. Estamos agradecidos con el Señor, estamos contentos por todas las cosas que Dios está haciendo. Así que quiero dar comienzo a este tiempo orando a Dios, y ahí donde estás puedas recibir la palabra de Dios y puedas unirte conmigo en oración en este día que el Señor nos ha regalado. Así que vamos a orar para dar comienzo. Padre, te damos las gracias, Dios. Gracias una vez más por el amanecer, oh Dios, porque un día más, Señor, que tú, oh Dios, has provisto, Dios, de que tengamos vida. Estamos más que contentos, Señor. Estamos más que seguros, Dios, que nuestra vida te pertenece, Señor. Gracias por la oportunidad de la vida, Dios. Y estamos confiados, Dios, en medio de cualquier dificultad, oh Dios. Nosotros, Señor, nos refugiamos bajo la sombra del Omnipotente, oh Dios. Gracias por esta oportunidad y que tu palabra por medio de este video llegue, oh Dios, a miles de personas, Señor. Que haga falta, Dios, que tu palabra de Dios ministre sus corazones, Señor. Padre mío, para la gloria y para la honra de tu precioso nombre. Hemos orado, Dios. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Estamos contentos, quiero compartir. A mí siempre me ha fascinado escoger vivencias que experimento día tras día. Y les comparto algo que he experimentado en días recientes, que he visto con mis propios ojos, he compartido en las redes sociales hace unos días, de acuerdo a lo que vi. Es desgarrador lo que se frecuenta en nuestro país. Es tan triste poder salir luego de un servicio tremendo. Nos gozamos en la casa del Señor y fui a hacer unas diligencias y era triste ver cómo las personas preparándose, llenando sus neveras para salir a la playa. Cuando pasé por el shopping center lleno, pero extremadamente lleno, apenas se veían estacionamientos vacíos. Y yo no tengo nada en contra de eso, no me malinterpreten, para nada tengo en contra de eso. Yo me fascina ir al shopping, y me gusta cada vez que tengo la oportunidad de ir un día de río, de playa con mi familia, no me malinterpreten. Pero ver cómo una nación o un pueblo se extravía en gran manera, donde han sacado de sus casas a Dios. Ya Dios no es el centro de sus vidas, ya Dios no lo toman en cuenta en nada en su panorama. Verdaderamente el resultado de lo que podamos estar viviendo hoy, el resultado de lo que nuestros ojos ven a diariamente, no cabe duda que eso pasa cuando una nación, un pueblo, se extravía y va en busca de otras cosas que verdaderamente solamente pueden satisfacer algo temporero. No es algo, prácticamente se disfruta en el día horas, pero ya cuando llega la noche todo llega a la normalidad. Cuando llega toda la jornada de un lunes, llega todo a la normalidad. Y verdaderamente necesito, me urge compartir de eso. Cuando un pueblo se extravía, cuando un pueblo pierde la dirección, pierde el norte. Quiero compartir en este día de eso, cuando un pueblo se extravía. Y es algo que miramos nosotros con nuestros propios ojos en el día de hoy. Cómo el ser humano le ha dado la espalda a Dios y de qué manera. Es triste ver eso. Es desgarrador ver cómo Dios toma el último lugar en las vidas del ser humano. Y qué difícil cuando se ve que viene un temblor, ver cómo las vidas pidiendo misericordia por las redes sociales, pedir clamor a Dios que nos tome en cuenta, que Dios nos tome en cuenta. Y verdaderamente
Yo no sé qué sentirá Dios cuando en un momento de dificultad hay un pueblo que clama y por un momento pasó todo el asunto y vuelvo a hacer lo mismo que pernoctaba hacer. Verdaderamente muchas veces, muy pocas veces nos preguntamos qué pensará Dios de todo eso. Y es desgarrador ver eso que está aconteciendo en el día de hoy. Cuando alguien se extravía, pierde el camino correcto para tomar el camino equivocado. Eso no hay duda de eso. Es decir, pierde el norte, pierde totalmente la dirección. Eso se está viendo en el tiempo de hoy. Y quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios que me lleva a lo que está pasando. Quiero compartir ese pasaje porque pasó en tiempos bíblicos y Dios lo trajo a memoria en esta semana cuando miraba lo desgarrador de lo que estamos viendo en el día de hoy. Y por favor, quédate conmigo hasta el final. Y si es posible, comparte este video no tan solo el día que lo reciba. Si es posible, compártelo todos los días. A alguien le va a llegar la palabra de Dios. Si es posible, comparte todos los días todos los mensajes que se han ido predicando por medio de este canal de YouTube. Si es posible, compártelo todos los días. Coge uno y compártelo todos los días. Algo va a pasar. Algo va a pasar. La palabra de Dios va a llegar a vidas. Aunque quizás piense que estás perdiendo el tiempo, no estás perdiendo el tiempo. Para Dios no estás perdiendo el tiempo. Estás haciendo lo que verdaderamente Dios ha demandado sobre nuestra vida, que es que compartamos la palabra de Dios. Quiero que vayan al libro del profeta Isaías, capítulo 59, y vamos a ver algo muy interesante que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Quisiera hablar completo de este capítulo, pero voy a leer solo varios versículos. Les voy a dar como asignación para que puedan estudiar el capítulo 59 del profeta Isaías. Isaías 59. Isaías 59. Y la palabra del Señor lee como sigue, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el título de este pasaje es la confesión del pecado de Israel. Miren qué interesante que es la confesión del pecado de Israel. Miren cómo comienza el versículo número 1. Y este pasaje empieza con promesa, termina con promesa, pero en medio del primero y de los últimos 3 versículos hay un gran señalamiento de Dios hacia nuestras vidas. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Dice el versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y parémoslos ahí por un instante. Quiero compartirlo en la versión actual, esos primeros versículos. Dice, el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Dice la nueva versión actual. Dice el versículo 2, pero las maldades cometidas por nosotros han levantado una barrera entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho que Dios se cubra la cara y que no nos quiera oír. Esto es interesante. Y voy a darle énfasis a esto. Verdaderamente el próximo servicio voy a quedarme aquí. Así que les invito a que puedan estar el domingo con nosotros. Llamen. Va a ser de gran bendición.
Y pregunto, ¿se le parece en algo a lo que vivimos hoy, esto que está pasando aquí, hace miles de años? ¿Se parece a lo que está viendo nuestros ojos el día de hoy? La verdad es que es un retrato a todo color de lo que se vive en este tiempo. Eso es un retrato de lo que estamos experimentando en este tiempo, y con mucha pena lo digo. Esto no es motivo para yo alegrarme de lo que se está viviendo. No, al contrario, es triste ver cómo se desperdicia el tiempo en nuestra isla y en el mundo entero. No cabe la menor duda que el resultado de lo que se ve es la división entre el ser humano y Dios. Ese es el principio de todo. El resultado de lo que estamos viendo, busquémosles cualquier excusa, que si el gobierno, que si... No. El resultado de lo que estamos viviendo hoy es la división entre el hombre hacia Dios, entre el ser humano a Dios. Y aquí vemos algo muy interesante que quiero compartirles. Porque aunque Israel había honrado antes al Señor, se apartó de Él durante los días del profeta Isaías. Eso marca esta historia, que aunque Israel había honrado al Señor antes, lo había honrado, pero se apartó de Dios durante los tiempos del profeta Isaías. Abandonados a su suerte. Eso es lo que muestra aquí. El pueblo se encontró en el caos y la ruina. No es nada de lo que nosotros estamos experimentando hoy. Eso mismo estamos experimentando hoy. Un tiempo honraban a Dios, se apartó el ser humano, se apartó de Dios, se abandonaron a su suerte. Y el pueblo se encontró en caos y en ruina, y es lo mismo que estamos experimentando en el tiempo de hoy. Eso mismo estamos experimentando en el mundo de hoy. Un país que ignora totalmente o rechaza a Dios sufre las consecuencias de su elección. Un pueblo que ignora o rechaza a Dios sufre las consecuencias de esa elección. Y aquí lo vemos en estos versos, pero muy directos. Vemos cómo estos versos señalan en gran manera lo que estamos viviendo hoy. Y es aquí muy interesante poder ver algo, que siempre hay un pero en la boca del ser humano, pero hay que atender los peros de la boca de Dios. Dice en el versículo 2, de ahí de Isaías, en el versículo 2, y lo tomo de la versión actual, dice: las maldades cometidas han levantado una barrera entre nosotros, entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Dios se cubra la cara y que no los quiera oír. Qué interesante que por medio de este pasaje dice que nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho de que Dios se cubra la cara y no querer escuchar la oración. Por eso es que me es interesante saber que por más que clamemos en tiempos de dificultad, donde a veces tiembla y vemos la gente pidiendo misericordia, pero a los pocos días vuelven las mismas acciones, vuelven los mismos comentarios hacia todo lo que estamos viviendo. Entonces, es algo interesante conocer que aquí dice que por medio del profeta, que nuestras iniquidades, nuestros pecados hacen que Dios se cubra la cara para no querer oír nuestras oraciones. ¿No te hace sentido eso hoy? Cuando el pecado se convierte en algo común en la vida del ser humano y se considera aceptable entre la gente, porque hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Cuando esto suele suceder, es existente que exista
que se vea una barrera entre Dios y el hombre. Es existente ver una barrera entre Dios y el hombre. Y Dios diciendo, porque esta es la promesa del primer versículo. Dios diciendo, el poder mío, que es lo que dice el versículo número 1, no se ha disminuido como para no poder salvar. Dios nos está diciendo, yo todavía salvo. Mi poder todavía está latente, mi poder no se ha disminuido como para no poder salvar. Ni yo tampoco estoy sordo como para no poder oír, está diciendo el profeta en la nueva versión actual. Pero hay un problema aquí entre ustedes. Hay una división entre ustedes y yo, está diciendo Dios. Es que sus manos están sucias. Es que hay iniquidad entre ustedes. Y eso ha sido una división entre ustedes y yo, está diciendo Dios. Yo no creo que eso sea algo tan difícil para no poderlo entender en los tiempos de hoy. A veces decimos, es que Dios no me escucha. Pues ese es un momento para poder evaluar mi vida. Porque yo conozco en la palabra de Dios un Dios que escucha. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar jamás. Un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar jamás. Yo conozco a un Dios que escucha. Yo puedo hablar de un Dios que escucha, que en momentos de dificultad, yo he podido recibir resultados de Dios, muchos al momento, y otros quizás puedan tardarse, pero Dios escucha la oración de un pueblo. Lo que pasa es que hay una división entre el pueblo y Dios, que son las iniquidades, es el pecado, las manos sucias, contaminadas, la mentira del ser humano. Ha sido una barrera entre Dios y el hombre. Todavía es una barrera entre Dios y el hombre. Eso es algo que se vuelve tan y tan real en los tiempos de hoy. Si nuestras oraciones no son contestadas y no se obra la salvación que tanto esperamos, no se debe, amado, no se debe a que Dios se haya cansado de escuchar tu oración. Ese no es el Dios que yo predico. Si nuestras oraciones no son contestadas y no se obra la salvación que tanto esperamos, no se debe a que Dios se haya cansado de oír la oración. Eso no es. Es que existen unas características mencionadas después de aquí, después de este verso. Y lo dice muy claro el profeta Isaías. Lo dice muy claro. Las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre Dios y ustedes. Sus pecados han hecho que Dios se cubra la cara. No hay, dice, el 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentiras. ¿Saben cuánta gente hoy está mintiendo por recibir beneficios del gobierno? Me duele decirlo, pero es pura realidad. Dice que habla maldad en nuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, dice el profeta Isaías, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. ¿Cuál es el resultado de eso? Eso da a luz algo. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Ese es el resultado cuando un pueblo se extravía de Dios, pierde la dirección. Y después decimos, es que yo voy donde Dios y Él no me escucha. Pues aquí tienes una contestación. Aquí tienes una gran contestación porque el poder de Dios no se ha disminuido. Dios sigue salvando vidas. Y Él no se ha vuelto sordo como para no poder oír. Él escucha. Hay que mirar con mucho detenimiento. La Biblia dice que nosotros debemos examinar nuestros pasos. David lo decía. Miremos nuestra manera de andar. ¿Qué causa nuestra manera de andar? Nuestras acciones estarán siendo una división entre Dios y nosotros.
Si tus oraciones no son contestadas, amado oyente, y no se obra la salvación que tanto esperas, no se debe a que Dios se haya cansado de oír la oración. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Esto no es palabra mía, esto está en la palabra de Dios. Isaías 59, versículos del 1 al 4. Es que existen unas características en nosotros mencionadas aquí. Y te doy la asignación de que puedas estudiar este capítulo entero. Va a ser de gran bendición. Es interesante este capítulo porque empieza con una promesa y termina con una promesa, pero entre medio de ambas promesas tiene grandes señalamientos de Dios hacia nosotros. Dicho señalamiento debe llamar nuestra atención. Y esas palabras de Dios, cada de esos señalamientos, debemos evaluarnos si son existentes en nuestra vida. Isaías 59:2 lo cita: nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar vosotros su rostro para que Él no nos escuche. Aquí, amado oyente, se ve el pecado, si seguimos leyendo, con sus colores verdaderos sobremanera pecaminosos. Se ve tan detallado. Y también se ve sus consecuencias. Porque yo he escuchado, las últimas las paga, no quiero mencionar ese nombre, las últimas las paga fulano de tal. No, Señor, eso no es así. Las últimas las va a pagar usted y las voy a pagar yo. Él no tiene culpa, la culpa la tenemos nosotros. Todas nuestras acciones. Hace días decía un compañero de trabajo: ¿sabes qué? Te tengo que decir algo, porque no hay manera de que las cosas te vayan bien si las haces mal. Haz las cosas bien y vas a ver que vas a tener resultados positivos. No hay manera de que las cosas nos salgan bien accionando mal. No hay manera de eso. Tenemos que accionar bien, tenemos que buscar a Dios, tenemos que arrepentirnos sobremanera para que puedan venir a nosotros tiempos de refrigerio, que tanto nos hace falta en este tiempo. Y aquí cuando miramos vemos los colores del pecado, sí, porque son los colores, cada una de esas consecuencias del pecado. Consecuencias excesivamente dañinas que nos separan de Dios. Así nos aparta no tan solo de lo bueno, sino para todo lo malo. Cuando nos separamos de Dios, nos estamos apartando de lo bueno y nos estamos separando para todo lo malo. Para todo lo malo. Y tengo un comentario a esto, porque ninguna estratagema de salvación, ninguna, servirá a los que desprecian la túnica de justicia de nuestro gran Redentor. Ninguna estratagema, ninguna de salvación servirá a los que desprecian la túnica de justicia de nuestro Redentor, nuestro Dios. Y digo estratagema porque cuando miramos esa palabra, es una acción engañosa para conseguir algo. Hoy en día, esa palabra se hace latente en muchas vidas, con acciones engañosas para conseguir un beneficio. Porque lo vemos a menudo en el día de hoy. Tembló y todo el mundo clamando por misericordia, clamando para que Dios tome el control de todo lo que está pasando. Eso es posible. Verlo cada vez que hay un temblor se hace tan latente. Cuando abrimos las redes sociales vemos a la gente, el ser humano, clamando por misericordia, por justicia. Y al cabo de pocos días siguen haciendo lo mismo, las mismas estratagemas de hombre. Mismas estrategias para buscar un beneficio propio. Siguen accionando de la misma manera. Si hay algo que puede cambiar nuestro asunto, es cuando venimos arrepentidos ante un Dios justo.
Si hay algo que puede cambiar todo lo relacionado a nuestra vida, es cuando venimos arrepentidos ante un Dios justo, amado oyente. Es cuando venimos arrepentidos a donde Dios y decimos, aquí estamos, Señor. Tengo esta dificultad, Señor, me arrepiento de todo esto. No vuelvo a cometer dicho delito, dicha acción. Amados, la oración sin arrepentimiento no causa nada en la vida de nadie. Una oración sin arrepentimiento no causa nada en la vida de nadie. Sin número de ocasiones vemos a Dios hablar del arrepentimiento. Sin número de veces necesitamos arrepentirnos delante de Dios, venir a Dios, pedirle perdón y sobre todas las cosas, no accionar de la misma manera antes actuada. Porque una oración sin arrepentimiento no causa nada en la vida de nadie. No causa nada en la vida de nadie. Es interesante esto. Es interesante. Y esto fue un verso que compartí el domingo en la iglesia, Hechos 3:19. Hechos 3:19, y esto lo habla el apóstol Pedro. Hechos 3:19. Mira cómo cita. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero hay un orden aquí. Dice que hay que arrepentirse, convertirte, para que sean borrados vuestros pecados, y para que después de eso el resultado es que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Vengan tiempos de refrigerio. Ese es el orden divino de Dios. Cuando alguien se arrepiente, experimenta ese refrigerio en la presencia del Señor. Ese refrigerio es el resultado de un alivio a tu vida. Eso es el resultado de descanso, de consuelo, no que proviene de hombre alguno, sino que proviene del Dios de los cielos. Del Dios de los cielos. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero pasa algo antes. Hay una exigencia antes. Que hay que arrepentirse y hay que convertirse. La palabra conversión y la palabra arrepentimiento toman un gran lugar. Porque cuando uno se arrepiente, según la palabra, y en griego muestra que es un cambio de mente, se llama metanoia. Cambia de mente, hay un giro en nuestra mente. Hay un giro en nuestra mente, nos convertimos al Señor. Ya nuestra vida es parte de Dios. Ya mis acciones no son como yo las quiero hacer, sino como Dios las demanda que yo las haga. Cuando hay un arrepentimiento genuino, verdaderamente hay un cambio en nuestra vida. Y el cambio no aparece en algo estructural, en algo por encima. El cambio nace en el corazón del hombre cuando hay un arrepentimiento verdadero para con Dios. Esa vida puede experimentar tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Esa vida hoy experimenta alivio, experimenta descanso y consuelo. Hace falta venir a los pies del Señor arrepentido. Y termino con la segunda promesa de este capítulo. La segunda promesa de este capítulo, Isaías 59, versículos 20 al 21. Miren qué hermosa promesa de Dios. Es para ti, haz la tuya. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren. Eso es a los que vienen al Señor. A los que se arrepienten y vienen a Dios. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos. Afirma Jehová, dijo Jehová, el Espíritu mío está sobre ti. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca,
ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Que cuando nosotros nos volvamos a Dios, a ti que me escuchas, nos volvemos a Dios de nuestras iniquidades, vamos a la presencia de Dios. Por eso dije, Hechos 3:19, vienen tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Dice que cuando nosotros nos volvemos a Dios, mira lo que dice Dios, este es el pacto que yo voy a hacer con esa gente que se vuelve a mí. Este es el negocio que yo voy a hacer con ellos. Y este es el pacto que no lo va a poder borrar nadie. Es un pacto mío. Por eso dice, dijo Jehová, afirma, poncha Jehová. El espíritu mío que va a estar sobre ti. Y mis palabras las puse en tu boca. Y no van a faltar en la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Dijo Jehová desde ahora y para siempre. Esto es de generación en generación. Por causa de que cuando alguien se vuelve a Dios, cuando alguien se arrepiente a Dios, vuelve al Señor, dice que las palabras de Él no faltarán en la boca de ti, ni en la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es interesante. Esto es algo que debemos apreciar en gran manera. ¿Sabes qué? Si hay algo que yo puedo descansar ahí, que mis nietos van a hablar la palabra de Dios. Por causa de que hace años yo volví mi corazón a Dios, me arrepentí y hoy estoy viviendo tiempos de refrigerio. A mí no me preocupa nada, tengo paz, tengo tranquilidad. Tomo mis cuidados porque tengo que cuidarme. Hay que ser verdaderamente mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Tomo mis cuidados, pero descanso que los que vienen detrás de mí, mis hijos, mis nietos, van a hablar la palabra de Dios, no porque yo lo diga, sino porque es promesa de Dios. Cuando yo me vuelvo a Dios, mi familia va a alcanzar las promesas de Dios. Mis hijos van a hablar palabra de Dios. Mis nietos van a hablar palabra de Dios. Tus nietos van a hablar palabra de Dios. Es necesario volvernos a Dios. Es necesario arrepentirnos a Dios. Y decirle, Señor, yo he pecado contra ti, contra el cielo, Señor. Yo quiero vivir una vida de refrigerio en ti, en la presencia del Señor. Te tengo que decir algo antes de culminar este video. Aunque las naciones se alejen de Dios, la lectura de hoy, la palabra de hoy nos asegura que Él es nuestra esperanza definitiva. Que no tan solo es para ti, sino también que es para tus hijos. Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio. Verdaderamente hace falta que nos volvamos a Dios. Un corazón que se vuelve a Dios, Él no lo va a despreciar jamás. Va a experimentar tiempos de refrigerio, paz, alegría, un gozo. No porque todo te sale bien. El gozo verdaderamente es un corazón que está lleno de Dios. Yo bendigo tu vida en gran manera y oro a Dios, oro al Señor. Oro a Dios que esta palabra quede latente en tu vida. Que esta palabra se escriba en lo más profundo de tu corazón. Porque yo sé que va a ser de gran bendición no tan solo a ti, sino también a la vida de tus hijos. Te bendigo en esta hora y oro que Dios bendiga tu simiente, los que vienen detrás de ti. Padre, te doy las gracias por tu palabra, oh Dios. Padre mío, gracias por estos versos tan preciados de tu palabra, oh Dios. Hoy, oh Dios, verdaderamente vemos cómo un pueblo se extravía, pero también, oh Dios, vamos a testificar cuando un pueblo vuelve a ti, Señor. Cuando un hombre y una mujer, oh Dios, vienen a ti arrepentidos, sabemos que tú no vas a despreciar jamás, Señor. Que de nuestra boca, oh Dios, no salga mentira, oh Dios, no salga iniquidad. Señor, nos limpiamos las manos, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, y vamos a vivir una vida plena, una vida gozosa en ti, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por tu palabra, oh Dios, y yo sé que va a bendecir a muchas vidas tu palabra, oh Dios, por medio de esta plataforma. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga y nos veremos la semana próxima.